better working world. So how can we help your people reframe our future? Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este webinar EY Transformation Series Masterclass Ciclo 1, Transformación de la Fuerza Laboral. Presentado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos muchísimo que nos hagan llegar sus preguntas por medio del botón de Q&A ubicado en el panel de control en sus pantallas. Las mismas van a ser contestadas por nuestras personas expertas en diferentes momentos de la sesión que hemos habilitado para aclararlas. En caso de que no sean resueltas en vivo, les estaremos respondiendo vía correo electrónico. Debido a que la situación actual nos obliga a que cada uno de nosotros esté en su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que pueda presentarse. El día de hoy nos acompañan Rosanio Campo, gerente senior de consultoría para servicios financieros, y Ana Luz Meneses, gerente de consultoría para servicios financieros, ambas expertas en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Bienvenidas y adelante, Rosanio. Gracias. Buen día a todos. Bueno, un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, a los que ya pudimos, con los que pudimos compartir la semana pasada, y a los que se están incorporando hoy, pues bienvenidos a este ciclo de Masterclass que en EY Centroamérica hemos querido compartir con ustedes como una iniciativa que creemos es muy necesaria en este momento en el que pues tantas cosas están ocurriendo simultáneamente y donde estar en contacto nosotros con ustedes es vital, ¿no? Pues la semana pasada estuvimos hablando sobre cuáles son los retos laborales y cómo podemos enfrentarlos, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la adopción operativa de los modelos híbridos de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son esas claves para atenderlo? Esto, digamos, es la segunda de las masterclass de la transformación de la fuerza laboral, que pues concluirá este primer ciclo la próxima semana, hablando de reskilling y upskilling, cómo operacionalizarlos también. Luego de esto, pues nuestro segundo ciclo será sobre transformación digital, y el tercero sobre transformación base cero, temas que creemos pues son fundamentales en estos momentos de transición para poder abordar todos los cambios. Se pueden ir inscribiendo en cada uno, y la verdad para nosotros es maravilloso, y les pido que vayan compartiendo en el chat desde donde nos están acompañando, porque es muy valioso para nosotros contar con esa información de toda la región y de diversas industrias que este espacio nos permite estar en contacto, y es lo que definitivamente enriquece más la conversación. Hoy tenemos otra invitada de lujo. Ana Luz Meneses es Senior Manager de la práctica de servicios financieros y tiene más de 10 años de experiencia en consultoría de servicios financieros, y es la experta de transformaciones, de modelos operativos, de eficiencia, y hemos estado muy contentos de que nos acompañe en este tema, porque ya lo vamos a ver más adelante. Esto tiene mucho de ese componente operativo, ¿no? Entonces, bienvenida, Ana Luz. Gracias, Rosani. Un placer estar aquí con ustedes, complementando el modelo de trabajo híbrido, es decir, el futuro que ya llegó y nos tocó la puerta. Es así, ya es una realidad. Y bueno, ya entrando en lo que sería el tema de hoy, queremos enlazar un poco comentando esta noticia que estaba muy en boga, y que incluso la semana pasada lo conversábamos en nuestra sesión, sobre esto que ha estado sonando tanto, sobre lo que Elon Musk mencionó, que hizo un llamado a sus empleados a que trabajaran presencialmente. Y aquí resaltamos un poco eso de que todas las personas que crean que no es necesario trabajar duro y se quieran quedar en casa, no deben trabajar aquí con nosotros. Aquí hay que venir a trabajar duro, y les hizo un llamado presencial, ¿no? Y justo veíamos esta, ¿verdad, Ana Luz? Esta otra contraparte que nos pareció bien divertida, de cómo Joseph Hellman también les da una invitación a los empleados de Tesla, ¿no? Y fíjense en el recuadro que muestra Rosani en pantalla abajo a la derecha. Tanto él y algunos otros, pero él fue muy contundente diciendo, oye, si trabajas en una empresa como Tesla, que hasta antes de este comentario era reconocida por todos nosotros como un líder, ¿no? en múltiples temas, el state of the art, vamos y lo buscamos en Tesla o en alguna de las empresas de Elon Musk.
Y el tipo dice, si trabajas en una empresa como Tesla, con una gerencia con estilo del siglo XX, y tú quieres un trabajo híbrido y flexible, como trabajo en casa, entonces vente a trabajar conmigo, ¿ok? Fue una respuesta contundente que lanzó en las redes. Y bueno, esto va a dar para hablar por un buen rato, porque como decíamos hace un rato, el modelo híbrido llegó para quedarse. Es el futuro que ya nos tocó la puerta y vamos aquí a profundizar durante esta hora en este tema y en cómo anclarlo en la organización. Más adelante veremos que realmente no hay para dónde escoger. Aquí los líderes van a transformarse hacia el modelo híbrido. Y algunos otros no van a decidir transformarse de entrada, sino que van a decidir optar por una transición más gradual, ¿no? Pero al final, esto es algo que ya no tiene reversa, ¿no? Yo le comentaba a Rosani cuando empezamos a hablar de modelo híbrido 6 semanas después del cierre que tuvimos en la región, ¿no? Por COVID, y nadie todavía le paraba mucho al modelo híbrido de trabajo. Hoy en día la realidad es otra. Hoy ya no hay, como decimos, vuelta atrás. Así es que vamos a ver esto, cómo se come, cómo se ancla en nuestras organizaciones de mejor forma para todos. Correcto, definitivamente pues todos estamos de alguna manera atendiendo este tema. Hemos estado en primera persona viviendo esta transición, pero muchas empresas que lo hicieron de manera reactiva hoy en día están evaluando cómo operacionalizar esto para el largo plazo, ¿no? Ya de hecho la gente está trabajando, algunos desean que vuelvan a presencial, otros no tanto, otros están promoviendo un esquema totalmente remoto, pero hoy queremos profundizar sobre estos conceptos. Entonces, fíjense, en la agenda tenemos 3 grandes temas. Hablamos de los modelos híbridos de trabajo, hablamos de cómo adoptar estos modelos y qué beneficios nos pueda traer. Entrando en lo que serían estos modelos híbridos de trabajo, lo que hemos visto, digamos, el gran aprendizaje que tuvimos en la pandemia es que cuando es necesario, podemos adaptarnos, podemos con las herramientas y la tecnología adecuada, pero sobre todo la disposición por la necesidad imperiosa, debemos hacer el salto. Entonces, si bien es cierto, muchas empresas, la verdad, no lo hicieron tan rápidamente porque no tenían tal vez habilitadas las herramientas tecnológicas. Como yo siempre digo, no es lo mismo que esta pandemia nos hubiera ocurrido en 1980 a 2020, ¿no? Porque ya las grandes, esto no era un concepto nuevo, las grandes empresas tecnológicas venían desarrollando desde hace muchísimos años herramientas de conexión y de habilitar, digamos, este trabajo remoto, y muchas empresas incluso ya las habían adoptado, aunque no se había masificado. Sin embargo, habían otras organizaciones que no tenían ese mismo nivel de madurez y tuvieron que salir rápidamente a reaccionar. Y siempre recordando que no todos los trabajos pueden ejecutarse de manera remota. Hubo muchas empresas que tuvieron que adoptar, digamos, modelos híbridos, pero con cierta flexibilidad en otros sentidos, ¿no? Que ya vamos a hablar más adelante de esto. Pero ¿cuál es la oportunidad que vemos? Pues que luego de haber vivido o haber pasado por esta transición, definitivamente tenemos una nueva habilidad desbloqueada, ¿no? Tenemos una nueva forma de ver las cosas y una nueva capacidad que la tenemos disponible, pero no necesariamente todos sabemos cuál es esa composición óptima que nos conviene a todos. Y porque fíjate algunos... que, Sí, perdona que interrumpa, Rosy, pero es hace unos años atrás, si recuerdas, en servicios financieros lo que hablábamos era de cómo brindar una experiencia omnicanal, ¿no? Y hoy en día lo que hablamos es de cómo ser un colaborador multimodal, porque el modelo híbrido lo que nos trae es a nosotros el reto también de adaptarnos multimodo a ese trabajo para tener la flexibilidad que tanto ansiamos. Es totalmente cierto, porque además no solo es algo que cubre nuestro modelo y nuestro colaborador, sino que los clientes y el mundo en el que estamos viviendo está avanzando rápidamente hacia allá. Por ejemplo, para nosotros desde el punto de vista de consultoría era posible atender clientes de manera remota
Sin embargo, si nuestro cliente no tenía habilitada, digamos, esta capacidad de poder tener reuniones virtuales, poder completar, digamos, actividades de manera remota, para nosotros era imposible realmente prestar ningún apoyo de esta manera. Ahora que el cliente también puede tener esta capacidad, entonces nosotros sí nos podemos adaptar y usar este trabajo, y de hecho hemos desarrollado pues proyectos que hemos empezado desde el momento cero de manera remota y lo hemos desarrollado completamente, y esa adaptación a los clientes y esa interacción con lo que el mundo nos pide realmente es lo que nos obliga en muchos casos a cuestionarnos, ¿no? Habrá muchas empresas que dicen, yo estoy muy cómodo aquí, pero mis clientes y el mercado y el negocio de lo que yo desarrollo pues me pide moverme también a estos esquemas, porque definitivamente si no lo hago me puedo quedar atrás. Entonces vemos y queremos explorar un poco aquí qué es la flexibilidad, y nosotros en EY tenemos un concepto que cubre bastante bien, digamos, todo este enfoque, particularmente en este contexto, que habla de trabajar de forma más inteligente, desafiando el cómo, dónde y cuándo se hace el trabajo. Entonces aquí vemos que puede ser un challenge, cuestionar, digamos, cómo agregamos valor desde cada uno de los roles, y esto se puede implementar de manera informal o de manera formal. Es decir, en la organización pueden haber algunas iniciativas que conlleven a la implementación de flexibilidad dentro de algunas áreas, dentro de algunos equipos o algunas funciones, que pueden ser, por ejemplo, temas como desviación del horario, decir que nos movemos en un horario diferente, que tenemos un lugar de trabajo no necesariamente presencial en la oficina, o con un esquema híbrido donde pueden ir varios días a la oficina y otros días no, o incluso los métodos de trabajo, ¿no? Que puedan ser más colaborativos o un poco más de red, un poco menos presencial, digamos. Y eso definitivamente pues, es lo que muchas empresas hoy en día tienen, mecanismos pues, que han ido adoptando de manera reactiva a la necesidad. Otros esquemas más formales que pueden estarse tomando ya en empresas tal vez un poco que están un poco más avanzadas en este tema de la flexibilidad, o que ya venían trabajando de esta manera desde antes, donde ya se establece como política estas medidas, y también incluso países que dentro de su legislación están incorporando temas como reducción de horarios, cambio de esquemas de horario, de la legislación, de que, por ejemplo, usted no puede mandar un correo a tal hora, o usted sí puede pedirle al colaborador que trabaje remoto, o usted tiene que cambiar el contrato laboral para poder pedirle al colaborador que pueda trabajar de manera híbrida. Es decir, esto puede estar, digamos, en cualquier nivel, ¿no? Desde lo más informal hasta la formalidad del todo el marco legal que ampara a el colaborador en este sentido, ¿no? Entonces, en este contexto, definitivamente, flexibilidad ya no es algo nice to have, algo que me gustaría o déjame pensarlo. Realmente es algo que tenemos que evaluar y que tenemos que medir cuál es ese impacto que está teniendo en nuestro día a día y en nuestro negocio, para poder efectivamente implementarlo, ¿no? Y fíjense que dentro de flexibilidad está una de las variables, es el trabajo híbrido, que tiene que ver con si la persona trabaja presencialmente o no, o sea, si puede trabajar de manera remota. Pero la flexibilidad también tiene otros elementos que no son solamente este tipo de cosas, que como lo hemos visto, pues se trata también no solo de dónde, sino del horario. Por ejemplo, puedes desplazar horarios, o incluso hay algunas formas de flexibilidad un poco más complejas que pueden ser en términos de beneficios del colaborador, de experiencia del colaborador, de que efectivamente pueda completar todos sus procesos de manera remota, o que pueda elegir, por ejemplo, cuántos días de vacaciones tiene al año, o que pueda elegir tener un día libre al mes, o que pueda elegir entre una gama de beneficios cuáles son los que mejor se adaptan a su necesidad. En fin, esto puede abrir toda una caja de Pandora, ¿no? Toda una caja de nuevas opciones que podemos tener en términos de darle el control, un poco de ceder un poco lo que para nosotros típicamente ha sido el control de todos los procesos y de toda la experiencia, y soltar y de alguna manera descentralizar también estos datos. Entonces, algunos datos clave: 9 de cada 10 empleados quieren flexibilidad en dónde y cuándo trabajan.
67% de los empleados prefieren la flexibilidad por encima de amenidades y servicios de lujo en el lugar de trabajo. Hay 54% de probabilidad de que los empleados renuncien a su lugar de trabajo si no se les ofrece la flexibilidad que requieren. Y aquí se abre todo un espacio incluso de manera indirecta de todo lo que es el movimiento de la gran resignación, donde luego de este cambio, mucha gente hizo como un insight respecto a lo que era su vida antes y lo que es su vida en este modelo flexible, e incluso deciden renunciar porque se sienten agotados física, mentalmente, o incluso porque quieren una oportunidad mejor. Entonces esto ha generado todo un movimiento dentro del mercado de gente saliendo y generando a sí mismo plazas abiertas de trabajo, ¿no? La verdad que es impresionante cómo esto, que parece poco, pero es un número bien impactante, ¿no? Y 2/3 de los empleados buscan que sus empleadores ofrezcan horarios flexibles de inicio y fin de jornada, porque esto también ha tenido, digamos, una percepción positiva dentro de todo el contexto. Entonces, aquí queremos consultarles porque para nosotros es más que importante que esto sea una conversación, y díganme, según tu opinión, ¿cuál es el mayor reto que tienen las organizaciones hoy en día para implementar un modelo híbrido de trabajo? Vamos a ver qué nos dicen. Engagement de los empleados, contar con herramientas. Esta era una gran preocupación a inicios de la pandemia, ¿no? Mis empleados continuarán comprometidos conmigo. Hoy en día este tipo de inquietud continúa siendo vigente en el senior management, ¿no? Por lo general, cuando el C-level es joven, ya esto no forma parte de las preocupaciones, pero cuando el C-level es más senior, todavía sigue esta inquietud vigente de, es que mis colaboradores seguirán engaged, ¿cómo sé si están trabajando o no están trabajando, ¿no? Pero bueno, cada vez se borra más esta preocupación de la mente del top management en la organización. Contar con herramientas tecnológicas adecuadas, y ahí ya parece que contestaron antes de que yo terminara de leerlas todas. Generar una cultura de trabajo flexible, Rosani. Pues pareciera que ese es el punto principal, ¿verdad? Por lejos, ¿no? Por lejos es lo que nos contesta nuestra audiencia. Vamos a dar unos tips más adelante en relación a eso. Sí, ciertamente la cultura de trabajo flexible estamos totalmente alineados con ustedes, y es que definitivamente no es intuitivo, no es natural, no se da solo, y aunque la adopción ha permitido que se haga muy rápidamente esto, que del 2020 al 2022 pues se aceleró, no necesariamente significa que ya la cultura está adoptada y que las personas, nuestra plantilla real de colaboradores, o sea, ese señor que está con nosotros sentados allí en ese escritorio, esa persona que tiene 20 años, 30 años en la organización, de un día para el otro, entendió, adoptó y tiene todas las herramientas para vivir en un mundo flexible, ¿no? Donde no, pero es que yo voy a llegar a la hora que yo quiera, no es que yo no voy a venir nunca al trabajo, no es que no nos vamos a ver, no es que... O sea, eso es como, ¿y cómo gestiono? ¿Cómo monitoreo? ¿Cómo llegamos a los resultados? O sea, ¿cómo operacionalizamos esto? Suena muy bonito y a lo mejor hay mucha gente que realmente quiere unirse a esta cultura. Pero ¿cómo hago? Las mismas personas que pueden estar pro al cambio dicen, ¿cómo lo logro? Porque no sé cómo hacerlo. Tengo toda mi vida trabajando de una manera y ahora me piden que trabaje de otra manera, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que vamos a ver en esta siguiente sección, que es cómo hacemos esa adopción de los modelos híbridos de trabajo. Y fíjense que, y es por eso importante y tan valioso para nosotros la participación de Ana Luz hoy, y es que nosotros creemos que estos componentes críticos para adoptar los modelos de trabajo híbrido vienen generados de manera sólida, no desde el punto de vista, digamos, solamente de hacer una gestión del cambio. El cambio tiene que venir de abajo o de adentro hacia afuera, es decir, desde el modelo operativo, desde los procesos, desde la tecnología. Los grandes habilitadores del modelo híbrido realmente es cambiar los procesos fundamentales, porque si no,
solamente nos estaríamos quedando en el discurso del cambio, ¿no? Y en este sentido creemos que no es suficiente hacerlo de esta manera. Entonces cuéntanos, Ana Luz, un poco cómo viene esta adopción desde el punto de vista operativo realmente. Sí, como lo describes, Rosani, más adelante vamos a mostrar estos componentes, pero a detalle, ¿no? Una organización que quiera vencer esta barrera que ustedes comentan, crear una verdadera cultura de trabajo remoto, tiene que partir de una revisión seria de su modelo operativo, acompañada del camino soft de gestión del cambio y creación de cultura para modelo híbrido que comentaba Rosani. En el siguiente slide se ve muy claramente el journey de los líderes de mercado, cómo van a recorrer la transformación, ¿no? Y los que opten arriba por una transición, como decíamos, un poco más gradual. Arriba, si ustedes recorren de izquierda a derecha el engranaje 1, ven lo que están haciendo muchos de nuestros clientes en la región, por ejemplo, gradualmente regresando a la oficina y ajustando sobre la marcha, que no es un enfoque erróneo, al contrario, completamente válido, pero es, bueno, vamos tomando esto como va, ¿no? Unos días vienen, otros días no vienen, en el camino quizás lo que va a haber es más reprocesos, el camino va a ser más largo, que algunos líderes de mercado que están diciendo de entrada, yo voy a reimaginar la manera como trabajamos. La oficina ya no es lo que era, la oficina ahora es una herramienta y voy a emprender el camino, no a transitar estos engranajes, pero no en un enfoque de ensayo y error, en un enfoque de transformación. Voy para allá. ¿Cómo es que doy este salto bien desde el día 1? Para tener al final una experiencia transformada, ¿no? Entonces esta lámina ilustra muy bien lo que decíamos, que ya no hay vuelta atrás. El futuro llegó y el futuro es el modelo híbrido de trabajo. ¿Y por qué híbrido? Se podrían estar preguntando algunos, porque también hace un tiempo atrás había muchas conversaciones sobre, bueno, pero es que yo puedo trabajar 100% remoto, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que ir a la oficina unos cuantos días? La diferencia entre hoy y el inicio de la pandemia es que hay un montón de evidencia, casi 2 años de evidencia dura, ¿no? Sobre el trabajo remoto. Y esa evidencia demuestra no solo que el modelo híbrido incrementa la satisfacción, el bienestar de los colaboradores, reduce las probabilidades de renuncia o la intención de cambio de trabajo, sino también que demuestra cómo se incrementa la productividad con números duros, ¿no? Entonces, no es que yo creo o que me parece, ¿no? O que todo se puede hacer remoto. La combinación perfecta se encuentra no en un trabajo 100% remoto, sino en el trabajo híbrido, haciendo la salvedad que hacía Rosani hace un rato. No todo el mundo puede ir al modelo de trabajo híbrido, ¿no? La evidencia indica que el 50% de nosotros puede trabajar en el modelo híbrido. El otro 50% no. Esa es la realidad. Estamos divididos en dos. Para la mitad para la cual el modelo de trabajo híbrido es posible, hay este caminar, ¿no?, que recorrer, y hay habilitadores tanto para la parte soft, la gestión del cambio y adoptar esa cultura, ¿no?, de trabajo híbrido, como habilitadores duros, y eso es lo que vamos a ver más adelante en los siguientes slides. Por ahí preguntan en el chat que dónde se puede consultar esta data, y creo que luego de las sesiones Rosani les hace llegar unos one-pagers donde podemos poner referencia de estas. No es una sola fuente de información, hay información variada. A mí me gusta mucho lo que están, vamos, adelantemos Rosani a ver los habilitadores, porfa. Me gusta mucho lo que están publicando algunos psicólogos organizacionales como Adam Grant. Podemos ponerle los datos de algunas de sus investigaciones. Tiene un podcast muy bueno que acaba de sacar precisamente sobre el modelo de trabajo híbrido. Así que bueno, luego de la presentación de la clase de hoy, podemos hacerles llegar eso a nuestra audiencia. Vamos a arrancar por la parte de los habilitadores de la flexibilidad, ¿no?
Fíjense el quote que aparece allí: el trabajo ya no es un lugar al que se va, sino algo que se hace. La oficina ya no es lo que habilita mi trabajo. La oficina es una herramienta más. Y yo decía en la lámina anterior, ¿cómo hacemos para utilizar bien esa herramienta, independientemente de qué esté recorriendo mi organización? Si quiere transformarse, si ya decidió dar el salto, o si quiere hacer esa transición gradual, ¿no? Más de ensayo y error. Para ambos es válido el mismo concepto. La oficina pasó de ser el habilitador a ser una herramienta más, como lo es el Zoom, como lo es el Teams, como lo es N cantidad de aplicaciones que usamos hoy en día para hacer el trabajo remoto más fácil. Lo que pasa es que cuando hablamos de esta flexibilidad y cómo implementarla o cómo anclarla en las organizaciones, Rosani, entonces por lo general vemos que la conversación se torna muy soft y le faltan algunos elementos de anclaje duros para habilitar esa cultura que ustedes mencionan que están echando en falta. Si un top management de la organización envía mensajes encontrados sobre lo que quiere, la guía máxima de tu organización no te está diciendo claramente por qué voy, ¿no? Le voy a apostar al modelo híbrido desde ya, lo vamos a respaldar, tú tienes que saber, como en todo, cuáles son esos lineamientos para empezar. Y luego hay que considerar, y yo les comentaba de Adam Grant, que lo resume muy bien en ese último podcast, el tema del 50% que podemos trabajar de forma híbrida, definir qué tan híbrido, qué tantos días voy a la oficina, si voy o no voy, tiene también su ciencia. Depende mucho del trabajo, y él lo resume muy bien, el tipo de trabajo que requiera tu organización. Tu organización requiere trabajo individual, ¿en qué cantidad? Requiere trabajo, como le llaman, de relevo, ¿no? Donde yo arranco algo, le hago el pase a Rosani, Rosani me vuelve a hacer el pase a mí, y quizás el último pase no depende ni de ella ni de mí, sino de una tercera persona. Ese tipo de trabajo ya requiere cierto grado, ¿no? Mayor del modelo híbrido, de presencia, ¿no? Y también tenemos trabajos, como sucede en algunas áreas de servicios financieros y como sucede para nosotros en la consultoría, donde el trabajo en su mayoría no es ni individual ni de relevo, el trabajo es de equipo, ¿no? Hay un verdadero trabajo. Grant lo llama hace el símil a un equipo de fútbol, ¿no? Los pases, digamos, que son más complejos. El pase, el remate, ¿no? Entonces, cuando tu excelencia operacional depende del equipo completo, necesitas aún más interacción presencial como componente crítico para habilitar esa mezcla perfecta de modelo híbrido, ¿no? Que no es ni blanca ni negra, que tienes que definir según lo que necesita tu organización. Pero, ¿en cuántas de las organizaciones de ustedes se ha realmente hecho este análisis, ¿no? Que Rosani tiene unas herramientas buenísimas para mostrar esto, cómo se ve, ¿no? ¿Cuál es el tipo de trabajo individual, la composición de trabajo individual, de pase y de equipo, que requiere cierta área de la organización, ¿no? Lo hemos visto poco, y lo hemos visto en empresas líderes que deciden es transformarse, ¿no? Reimaginar el trabajo desde hoy. Dependiendo de qué tanta mezcla de esos tres tipos de trabajo hay en tu departamento particular, en tus proyectos. Recuerden que casi todos nosotros trabajamos una mezcla de día a día con proyectos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tanto mis proyectos y mi día a día requieren de este tipo de mezcla, yo voy definiendo un modelo híbrido ideal para mi organización. Hoy en día sabemos que la clave no es me voy 100% remoto. ¿Se puede trabajar así? Sí, pero no te va a permitir crear la cultura que quieres en tu organización, en tus colaboradores, y que es la que al final te va a permitir diferenciarte en el mercado. Entonces, incluso las personas que trabajan y las organizaciones que trabajan de forma 100% remota han adoptado hoy en día algunos lineamientos de modelo híbrido y los han incorporado. Y ustedes seguramente han escuchado algunas amistades
que trabajan en este modelo y que ahora se están tomando mucho más en serio los offsites, incluso más que antes. Porque antes tendían a decir, bueno, es que así hemos funcionado toda la vida. Hoy en día dicen, necesito desarrollar cultura. Cada 3, cada 4 meses nos vemos 2, 3 días en X lugar, ¿no? Correcto. Nos encontramos todos y muchas veces estas reuniones no tienen agenda. Son reuniones que se dan para interactuar, para poner los humanos, como decimos en EY, al centro y crear esa interacción entre ellos. Y luego, bueno, si toda la vida fuiste remoto, en la pandemia seguiste remoto, y la verdad es que tu organización depende más del trabajo individual y remoto te va muy bien, haces estos offsites y luego todo el mundo vuelve, ¿no?, a la parte remota, pero de su modelo híbrido, ¿no? El Tú híbrido es la sabes, gran clave. tú sabes que aquí, Ana Luz, a mí me gusta ver la analogía de, que a mí me ayudó mucho a entender este concepto. Un médico, por ejemplo, o sea, los habilitadores de para qué tenemos que ir presencial, el valor agregado que hacemos y las otras cosas que aunque pareciera que no son tan prioritarias en valor como es la conexión humana, típicamente en los negocios que vamos a reunirnos solo para vernos y para conectar, ahora toma un papel mucho más relevante porque hay otra serie de consideraciones de estar solo y aislado. Pero, por ejemplo, un médico, que es un trabajo que pareciera que tiene que ser muy presencial, si tú tienes un habilitador tecnológico, como existe hoy en día, por ejemplo, un robot que puedes operar a distancia, el médico está en un lugar y el robot está en otro lugar y el médico está operando al paciente a través de este robot. Entonces, háganse de cuenta que esta es la herramienta tecnológica que habilita. Tienen que haber habilidades y conocimientos. Este médico tiene que tener conocimiento y capacitación para operar esta nueva herramienta y saber cómo se hace. Y tiene que tener un equipo en sitio que también esté pues físicamente ahí con el paciente y lo acueste y le ponga la anestesia y opere efectivamente. Tienen que haber unos indicadores de mira cuándo llamamos al médico, qué pasa aquí. Tiene que haber un trabajo en sitio, tiene que haber luego un contacto, probablemente así sea por una tablet con el paciente, señor, ¿usted cómo se siente? O alguien que físicamente realmente esté ahí haciendo esto. Y tiene que haber una cultura de equipo también donde todo el equipo esté abocado a este nuevo proceso en el cual estamos tratando un paciente con un robot y tenemos todas estas consideraciones. En este contexto donde pareciera imposible, por lo menos hay muchos trabajos que hoy en día parecen imposibles de hacer de manera remota porque no tenemos los habilitadores. Pero realmente las personas que pronostican esto dicen que en el corto plazo se van a estar generando millones de nuevos empleos y muchos de estos van a irse moviendo cada vez más a remotos, ¿no? Entonces es cómo vamos adoptando y cómo vamos adaptándonos a estas nuevas cosas y aprendiendo y habilitando nuestros procesos y nuestras herramientas para que se adapten a estas nuevas cosas, que la verdad no es tan fácil. ¿Y por qué entonces sigue siendo tan vital el contacto humano? Porque al final seguimos siendo humanos y Fíjate, muchas de las Rosy, que cosas no se pueden incluso reemplazar. la audiencia muchas veces pregunta, bueno, ¿y el otro 50% del mundo que no puede trabajar remoto? Entonces, ¿qué pasa? Esos nunca van para el híbrido, no les llegó el futuro. El futuro también llega y ahí hay una mejor práctica súper interesante y es eh, cuando tienes, en nuestra industria no lo vemos tanto, pero cuando tú tienes gente al frente de una planta, ¿no? En servicios financieros pueden ser nuestra gente de caja, que no pueden hacer trabajo remoto, tú también los puedes hacer partícipes del modelo híbrido creando para ellos, por ejemplo, capacitaciones remotas. Al revés del otro 50%, que su mayor parte la pasa o una buena parte de su semana, de sus meses, trabaja de forma remota y acude presencialmente más bien X días a la semana, que por cierto es bueno coordinarlo si consideran lo que les dije antes, ¿no? Eh, Eso de que, bueno, vengan cuando quieren, no necesariamente tampoco es lo que más ayuda a crear cultura, porque la parte presencial es para esto, es para que haya interacción humana, es para que se conozcan, es para aprender la chispa, es para hacer ciertos tipos de trabajo. Si tú lo dejas abierto, realmente no se da de forma tan estructurada, ¿no? Podríamos hablar horas de esa mezcla que comentábamos hace un rato. Yo regreso a
cómo llevarle el modelo híbrido incluso a las personas que no pueden trabajar remoto en su día a día en la mayor parte. Para estas personas se crea la inversa, algunos offsites, pero de sus días de capacitación, por ejemplo, ya que esta persona no puede gozar tanto de la parte remota, al menos las capacitaciones anuales que hacen, ¿no? Esas se les planifican entonces en el entorno virtual para que el 50% que no puede gozar tanto de esa flexibilidad que te da el trabajo remoto, lo experimente algunos días o un par de semanas al año, al semestre, a través de estos, digamos, offsites, donde la parte de su trabajo que es posible hacer virtual, la hacen virtual, ¿no? Y tienen toman el pulso, ¿no? De esa flexibilidad de la que goza el otro 50% en mayor medida. Entonces, hoy en día, incluso ese 50% de maneras de hacerles sentir parte de y lograr para ellos un modelo de trabajo híbrido, donde el componente presencial para ellos va a seguir siendo muchísimo más alto, pero no tienen por qué quedar por fuera completamente del modelo, ¿no? También pueden aprovechar sus beneficios de forma puntual y estructurada dentro de su calendario de trabajo. Hemos hablado y nos hemos detenido aquí un montón sobre esta parte de habilitadores de la flexibilidad, y como pueden ver, es la parte soft, pero no tan soft, porque descansa hoy en día sobre una base, ¿no? sobre ya un adelanto que evidencia muchas cosas y que hace que los habilitadores que podamos aplicar sean duros, ¿no? Sean cosas tangibles para habilitar esta flexibilidad. Ahora, detrás, como comentaba Rosani, vienen también los habilitadores duros del modelo operativo de la organización, ¿no? Hay una barra negra que obstaculiza en la parte central superior, nos dicen Rosani, obstaculiza un poco el título, parece, no sé si se puede arreglar en el camino, pero mientras avanzo con esos habilitadores duros de la transformación al modelo híbrido, ¿no? Venimos de la lámina, si recuerdan, donde dice, tenemos que considerar gente, procesos y tecnología, además de los habilitadores de gestión del cambio para tener una cultura de flexibilidad. Detrás de eso, lo duro, lo ven en pantalla, cómo lo vemos, y se divide en un onboarding del colaborador. Recuerden que por la naturaleza de nuestro tema de hoy, estamos hablando del modelo híbrido que afecta principalmente al colaborador interno. Van a ver que tiene algunos momentos, algunos puntos donde se interlaza con otros temas ongoing en la organización que puede que impacten clientes. Pero modelo híbrido de trabajo, vamos con gusto, Laritza. Ya no se ve la sombra, Rosani, gracias. Modelo de trabajo híbrido, vamos a verlo, ¿no? De cara al salto organizacional que tenemos que hacer para tener una experiencia colaborador, cliente interno transformada. Y para lograr eso hay que dividir esos pilares duros de gente, procesos, tecnología en dos. El onboarding de nuestro colaborador y luego la entrega continua a ese colaborador. Entonces tenemos el pilar gente. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? En el onboarding hay que considerar cosas como modelos alternativos de recursos y cobertura operativa. ¿Dónde va a estar mi gente? ¿Voy a permitir que trabajen para mí los nómadas digitales? ¿Qué tipo de legislación tengo que considerar, ¿no? Para permitir esto o no? ¿Me interesa esto para todas las áreas de mi organización o solamente para algunas? Por ejemplo, en nuestra industria se hace cada vez más común la adquisición de talento que viene de afuera para manejar modelos analíticos avanzados, ¿no? Esta persona antes a lo mejor le pedía que se mudara a alguno de los países de nuestra región. Aquí al inicio nos saludaban de Honduras, de República Dominicana. Se imaginan traerse un serbio y pedirle que se nos mude a Nicaragua. El cambio no es menor, pero ese serbio probablemente el gran componente de su trabajo, del que más necesitamos, en su mayoría es trabajo individual, ¿no? Entonces hoy en día la primera opción no es decirle al serbio que se mude a Nicaragua. Probablemente la opción que más acomoda a todo el mundo es mantener al serbio en Serbia,
pero ¿qué tenemos que respetar? ¿Qué tenemos que considerar para lograrlo? Por eso ven ahí como punto 1, modelos alternativos de recursos y cobertura operativa. Si el Servio va a mantenerse revisando, actualizando, mejorando mis modelos analíticos desde Serbia para mi mercado en Nicaragua, necesito entender qué procesos, qué cobertura operativa le voy a dar en Serbia, ¿no? ¿Cómo funciona eso? 2, creación y gestión de equipos virtuales de alto rendimiento. Hay todo un marco de framework de confianza. Hablábamos de que el senior management todavía se pregunta, ¿cómo los mantengo engaged? ¿Cómo sé que estamos trabajando? Y hace 2 años atrás, lo primero que nos pedían, Rosani, que era, ¿cómo los vigilo hasta el último minuto? Yo quiero que me digan cuando van al baño, cuando comen, cuando se levantan, cuando alguien les hace una pregunta. Hoy en día sabemos que si no puedes confiar en tu fuerza laboral, ¿no? Tienes un problema de cultura que arreglar y tienes un problema de gestión ejecutiva que arreglar, ¿no? La confianza y ese marco de confianza, que es algo también muy, muy duro, del que Rosani podría hablarles una hora, de cómo implementarlo en las organizaciones, es vital, ¿no? Para mantener lo que sí nos interesa a todos, tener equipos virtuales, pero de alto rendimiento. Y número 3 en el onboarding, mantener esa confianza en el entorno virtual y con nuestros clientes. Esto son consideraciones que todas juegan un rol súper importante desde el momento en el que nuestro nuevo colaborador ingresa a la organización. Y además es vital en estos tiempos de Great Resignation, como hablaba Rosani, es un fenómeno mundial, ¿no? El 50% también de nuestros colaboradores se está preguntando si está en el lugar correcto o si debe cambiar de trabajo en el corto plazo. Eso está pasándonos ahorita a todos, ¿no? Es un fenómeno global y bastante uniforme entre industrias. Entonces, ese onboarding y esos procesos detrás del onboarding de colaboradores van a estar activos y dinámicos por mucho tiempo. Por el otro lado tenemos la entrega continua, ¿no? Al colaborador que ya ingresó, ya se incorporó y al que ha seguido con nosotros en el tiempo. Y ahí hay elementos duros que trabajar, como el mantener la productividad. Ya entraste con todo un marco diseñado para lograrlo, ¿no? Pero eso hay que mantenerlo en el tiempo. Hay que gestionar a todo aquel colaborador que yo tenga trabajando en modelo híbrido, ¿no? Con un componente remoto importante. Hay que administrar recursos también, mantener la cultura que estoy intentando desarrollar. Hay que gestionar el desempeño, las recompensas, el reconocimiento y el desarrollo. ¿Cómo cambia? Hace 2 años atrás les decíamos, nos pedían medir todo el tiempo a la persona para saber si estaba trabajando. Y la pregunta era, bueno, es que si está en su casa yo no puedo ver si está trabajando. Y mi pregunta de vuelta cada vez que me comentan eso es, y es que en la oficina no conocemos a nadie, o sea, nunca hemos visto una persona que está, pero está simulando trabajar en el ambiente físico, porque yo conozco varios casos, ¿no? A lo largo de mi vida profesional pude ver varios casos de gente que de forma presencial estaba allí, pero lo presencial, quiero decirles, no era barrera para simular que trabajaba, ¿no? Entonces, ¿que puedo simularlo? Sí, no porque estoy virtual, también lo puedo hacer en el ambiente presencial. ¿Cómo evitamos eso y cómo gestionamos el desempeño? Bueno, lo tengo que revisar para evitarlo en ambos ambientes. Pero en este entorno híbrido, sobre todo, tengo que asegurarme que mi viejo sistema de recompensas y de desempeño sí se adapta al modelo nuevo, ¿no? Yo tengo que evaluar por resultados y tengo que realmente sentarme a revisar que todas esas métricas que tengo no estén basadas en una dependencia presencial, ¿no? Así que ahí hay un trabajo exhaustivo que hacer de parte sobre todo del área de talento y de parte del C-Level para poder cascadearlo hacia abajo. Y por último, los temas de bienestar y salud mental. Fíjense que del modelo remoto, un híbrido, ¿no? El componente remoto, pero del modelo híbrido, una de las principales ventajas es esta. La gente se siente mejor porque es dueña
de su tiempo en mayor medida, eligen el cómo, qué y dónde, y el beneficio se ve en los índices de bienestar y salud mental. Si mal no recuerdo, el índice en bienestar crece como 33% entre los grupos controles de trabajo remoto, ¿no? Entonces no es menor este punto. Recorramos los otros dos rapidito, porfa, Rosani, que son procesos y tecnología. Van a ver que hay un marco similar para ambos componentes duros. Hay que revisar el onboarding y hay que revisar la entrega continua. No quiero meterme aquí en el mundo que me apasiona, ¿no? Del modelo operativo. Por eso es que Rosy y yo nos complementamos bien, ella con el cambio cultural y yo con estos temas detrás que hay que revisar en Panamá decimos de pe a pa, y por eso entendemos que end-to-end, ¿no? Entonces, solo así como recorrimos gente, pues ven que hay procesos, hay TI, conectividad, temas interesantes también que explorar, tanto en el onboarding como en la entrega continua, y que mantener actualizados. El éxito de ese líder de mercado que da el salto a la transformación para el modelo híbrido va a depender de la combinación que haga en ese recorrido, ¿no? Para adaptar la flexibilidad como parte de su cultura, en la parte, digamos, más soft, y la revisión que haga detrás de estos componentes duros. Vamos, Rosy. Creo que con esto pasamos a la pregunta que tenemos para nuestra audiencia sobre adopción de este modelo en sus organizaciones. ¿La organización a la que pertenecen ha conseguido adoptar formalmente un modelo de trabajo híbrido? No hay que contestar quizás no pensando en todos los componentes que hemos abordado aquí, pero las respuestas nos indican más o menos eso cómo va detrás. No, todo volvió a ser como antes, trabajamos 100% de manera remota, sí, pero solo desde el punto de vista de la organización, aquí por empleador se refiere a la organización, o sí es la última donde se ha adoptado realmente todos esos componentes de los que hablamos, ¿no? Hemos adoptado un modelo de trabajo híbrido, formal, con las características que hemos descrito. Recordemos, si repasamos lo dicho, eso no significa decir, vengo 2 días a la oficina o vengo 3 días a la oficina, ¿no? Sino que se note que detrás hay este trabajo hecho que repercute en la cultura híbrida de la organización. Rosy, la barra nos está jugando una mala pasada. De nuevo nos reportan que Aquí vienen de nuevo. Vamos a ver. Pero la barra no debería interrumpir el pop-up que les sale en pantalla con la pregunta número 2. ¿Okay? Sí, no sé qué realmente ahí no. Déjame avanzar la lámina a ver. Sí. Ahí todavía debe aparecer la pregunta. Pero raro que no estamos viendo ya los resultados con las respuestas de la audiencia. Puede ser esa la barra, la sombra. Es posible, sí. Exacto, ahí está, ahora sí se nota. Y acá dividido, muy distinto a lo anterior. Bien parejo. Tenemos muy parejas 3 respuestas. Mira, hay que compartir todo el escritorio. Sí, gracias por el feedback, algo nos pasó ahí al inicio. Afortunadamente vemos aquí 1/3 de la audiencia, tristemente me dice, no, todo volvió a ser como antes. Trabajo 100% presencial. Esas organizaciones no están en ninguno de los 2 journeys que describimos, ¿no? Pero van obligatoriamente a pasar por la transición, solo que un poco después que los demás, ¿no? Sí, pero desde el punto de vista de la organización, y aquí es donde en nuestra experiencia hemos visto más a nuestros clientes. Hay un cambio, pero por lo general más visto desde el punto de vista de la organización. ¿Qué necesita hacer? Funciona, ya la mayor parte de la gente está, los que pueden están remotos, listo, que vengan a la oficina 2 o 3 días a la semana y no hay mayor ajuste. Y sorprendentemente en esta audiencia 1/3 más o menos nos dice
que han adoptado un modelo híbrido de trabajo considerando los componentes que hemos conversado hoy. Entonces, ese tercio, pues genial, tenemos aquí algunos líderes de industria entre los participantes de la clase de hoy, Rosani. Adelante. Excelente, la verdad que pues estos resultados nos confirman un poco lo que hemos venido conversando, y es que estamos en un periodo de transición en el que, bueno, ya pueden ver que en tercios se divide el nivel de implementación que esto puede estar, desde los que están en 0 y los que van evolucionando a modelos ya pues más establecidos. Entonces, queríamos un poco cerrar acá el tema con algunos de los beneficios que se han visto dentro de pues los estudios recientes, las implementaciones que se han logrado hacer. Vemos temas como desde la perspectiva de estas nuevas formas de trabajo híbrido se evidencia incluso una mayor productividad. Y aquí un poco el tema es ¿y cómo mido esta productividad? Y la verdad es que estos son elementos que también debemos incorporar, porque cómo la medías antes y cuáles son esos indicadores claves que se adaptan a este nuevo mundo híbrido, ¿no? No todos aplican, pero definitivamente un enfoque como el que hemos mostrado, donde tú vas desde la raíz del asunto, revisando procesos, herramientas tecnológicas, modelo operativo, los roles, responsabilidades, o sea, dando una mirada un poco más sistémica a todo el entorno, definitivamente va a ser mucho más fácil poder cuantificar y visualizar estos beneficios, ¿no? La generación e intercambio de ideas, y a pesar de que en un principio se veía como algo que estabas más alejado o que no tienes tanto contacto, también abre toda una puerta para que, por ejemplo, en esta sesión estemos todos compartiendo desde toda la región, distintas industrias, se generan comunidades. Lo importante aquí es que se desarrolle, digamos, la competencia de trabajar en redes, de colaborar, de generar contactos de manera virtual. O sea, son beneficios que, si bien es cierto, están allí y son palpables y se han registrado significativamente, debe haber un esfuerzo para poder materializarlo, ¿no? El tema de la socialización también se ha valorado mucho, lo que es respecto a la presencialidad, ese contacto humano, pero también desde el punto de vista de remoto, las múltiples herramientas que existen también para generar estos puntos de contacto. De hecho, nosotros, una buena parte de las acciones que generamos en nuestros proyectos remotos tienen que ver con crear espacios de conexión y de conversación fuera de lo laboral, pero de manera virtual, ¿no? También hay espacios con menor cantidad de distractores, ciertamente, aunque no es, digamos, lo que más se bandera, hay muchos beneficios de enfoque, y hay un tema respecto a, por ejemplo, el traslado, que para algunas personas esto puede ser un tema muy significativo. 1 hora, 1 hora y media de tráfico diario, algunas no personas hasta solamente más. la hora de tráfico, sino lo que cada uno de nosotros usa al día, porque al ir a la oficina todo el mundo se pule un poquito, ¿no? Entonces es otra hora al día, unos 40 minutos De de ese preparación. alistamiento, ¿no? De preparación. En fin, la data hoy es abrumadora en relación a los beneficios, qué se gana, qué no. Los invitamos a repensar la oficina como una herramienta. Creo que esa frase engloba muy bien Sí. el uso que podemos darles. Hay que evolucionar las formas. Mucha gente empezó a dejar que si las decisiones complejas o la información compleja para verla presencial. Y es al revés, ¿no? Lo complejo necesita que la persona lo procese. Entonces, decisiones complejas y temas complejos, es mejor utilizar herramientas virtuales, porque el tiempo, ¿no?, de asimilación se va a dar offline, y te va a permitir sacar esas decisiones en sesiones, en un tiempo más corto, en algunas cuantas sesiones menos de lo que te tomaría lo presencial. Es importante que conozcamos toda esa data nueva relacionada y la apliquemos, porque también nosotros somos catalizadores del cambio, ¿no? En la medida en que apoyemos a nuestras organizaciones a asimilar esto,
pues el modelo híbrido llegará más temprano a nuestros puestos de trabajo. Así es, totalmente, que cada uno tiene un rol protagónico. Y aquí la última pregunta ya para ir cerrando que nos gustaría recibir de ustedes es, pues, según su opinión, ¿cuál es el mayor beneficio que ofrece un modelo de trabajo híbrido para la organización? Si creen que tienen que ver con atracción y retención del mejor talento, eficiencia en el manejo de los costos operativos, un mayor engagement de la fuerza laboral, un incremento en la productividad y creatividad de los empleados, o algún otro que también nos podrían compartir, además de allí en su respuesta, pues en el chat, para Y con tener pues su esto, vista completa. y con esto cerramos. Correcto. Y los que quieran quedarse con nosotros 5 minutos más en el Q&A, pues bienvenidos. Rosani y yo nos vamos a quedar aquí unos minutos adicionales para poder atender cualquier pregunta de ustedes. Pueden, luego de cerrar este poll, abrir micrófono, con gusto preguntarnos e intercambiamos durante los próximos minutitos. A los demás les agradecemos mucho su participación en la clase de hoy y esperamos verlos en la siguiente. Los invito a mi bloque, el último, Transformación Base Cero, a todos los interesados en modelo operativo. Va a estar bueno. En el Vamos a medio de hacer la doble clic transformación en estos digital. temas, muy relevantes realmente. Tenemos aquí como respuesta el incremento en la productividad y creatividad de los empleados, y es ciertamente uno de los aspectos más valorados. Definitivamente hemos conseguido ventajas en productividad y creatividad en estos esquemas, y más engagement de la fuerza laboral, porque la gente también se siente mucho más comprometida y siente, al estar más en control, también siente que representa más la cultura de la organización, y definitivamente las empresas que ofrecen estos esquemas también pueden tener atracción y retención del talento. Fíjate, Así Rosy, que creo que el poll refleja el punto de vista de la audiencia, que más del colaborador. Sí, para nosotros el mayor beneficio percibido es creatividad y productividad, porque lo notamos en nuestro propio trabajo. Sin embargo, desde el punto de vista del empleador, sin duda, el mayor beneficio es la atracción y retención del mejor talento. Las personas que queremos retener como core de nuestra organización, ¿no? Queremos navegar este fenómeno del Great Resignation, debemos dar el salto a la transformación híbrida, porque de lo contrario, nuestro mejor talento puede encontrar camino y atender una invitación como la que hacía Gilman al inicio, que mostramos. Así es, totalmente. Pues definitivamente. Señores, los micrófonos están abiertos. Perdona, Rosy. Sí, este tema no para de causarnos, digamos, inquietud. Podemos hablar aquí, bueno, todo el día si queremos, pero queremos escuchar también. No sé si hay alguna pregunta en el Q&A o en el chat. No las puedo ver. Ana Luz, si tú ves alguna. No, en el chat mucha gente que gracias. Por favor, siéntanse en confianza. Estamos en minutitos extra para el Q&A. Siéntanse en confianza de abrir micrófono y nos comentan. Si no hay preguntas, que por el chat no veo ninguna, Rosy, pues pongamos nuestro comercial para invitarlos a la siguiente sesión del bloque de Rosani. No se lo pierdan, porque vamos a estar hablando entonces de cómo la capacitación puede ayudarnos definitivamente a trascender esta transformación de la fuerza laboral, y vamos a hablar de dos conceptos que están súper en boga, el reskilling y upskilling, pero lo más importante, cómo hacemos eso en la vida real, ¿no? Eso que suena tan bonito y una palanca que definitivamente es tan poderosa, cómo la llevamos realmente a nuestra organización. Así que pues los esperamos la próxima semana con un nuevo espacio para compartir con ustedes. Muchísimas gracias y un gusto verlos de nuevo. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy y les invitamos a completar la encuesta de satisfacción y comentarnos qué temas les gustaría que estemos presentando. En nombre de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día y tarde. Hasta luego. Chao, Rosy. Bye, gracias. A ti. Luego, muchas gracias. Chao, Natalia. Gracias mil.